Bueno, muy buenos días a todas las personas que se encuentran en esta capacitación. Mi nombre es Rafael Iván González Figueroa y el día de hoy vamos a hablar de la atención prehospitalaria APH. ¿A qué hace en este caso? Pues para que tengamos en cuenta la atención prehospitalaria APH, ¿a qué hace referencia? Primero que todo vamos a hablar de la atención prehospitalaria, como que puede presentarse en varios eventos y pueden ser cotidianos, de la vida cotidiana. Entonces, cuando hablamos de APH, hablamos de la persona que es el socorrista que nos va a estar, en ese caso, atendiendo una situación de emergencia. Y a esto hacemos referencia al APH. Entonces, cuando hablamos de los riesgos ocupacionales, ¿qué son los riesgos ocupacionales? Hace referencia a todas las profesiones, actividades y oficios, incluyendo el personal de atención prehospitalaria APH, y estos están expuestos a diferentes factores de riesgo que pueden potenciar la aparición de accidentes de trabajo y dependiendo también de ciertas condiciones especiales, enfermedades profesionales y sobre todo pues que la salud ocupacional se define como el conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, recuperación y rehabilitación de los trabajadores. Digamos que en este caso lo que se busca es prevenir los accidentes y riesgos ocupacionales que puedan ser o puedan suceder dentro de las instituciones, ya sea laborar dentro de una empresa, una fábrica o trabajar de manera administrativa, todo conlleva a un riesgo. Por eso vamos a hablar también de, en este caso, de cómo prevenir y las recomendaciones para la prevención. Primero, los especialistas de la ergonomía ofrecen numerosas soluciones que pueden hacer que el lugar de trabajo sea un entorno más favorable para los empleados. Y se le ha prestado mucha atención sobre todo porque se ofrecen varias posibilidades y correcciones. En este caso, la primera, en las actividades repetitivas y prolongadas, eh, número uno, utilice apoyos mecánicos, por ejemplo, apoyos para el brazo o la muñeca o utilizar el teclado o herramientas eléctricas en vez de manuales. Es una solución práctica. Dos, ajuste las normas de trabajo y modifique la cantidad de trabajo que se debe desempeñar en un periodo de tiempo determinado y pretendiendo también que trabaje el empleado a un ritmo sin, digamos, a un ritmo alternado, que es lo más común, en periodos que le proporcione descanso también a las zonas corporales. Tres, intercambia el personal, haga que los trabajadores desempeñen diferentes tareas durante el día relacionadas con su función misional, con el ánimo de que de evitar esfuerzos indebidos y la repetición de tareas. Cuatro, amplíe el alcance de las tareas diarias. Combine actividades y géneros de hombres en tripulaciones con mujeres. Balancean muy bien las cargas y utilice patrones de movimiento diferentes. Es muy importante poder llevar este tipo de recomendaciones a cabo porque dentro de las enfermedades ocupacionales es muy común este tipo de lumbalgias. Las recomendaciones también sobre la actividad física, las personas con lumbalgia muchas veces aguda pueden evitar o deben evitar temporalmente realizar actividades que produzcan sobrecarga mecánica. Los accidentes de trabajo en la atención prehospitalaria. El accidente de trabajo se define como todo suceso repetitivo que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y produzca en el trabajador una lesión orgánica. El riesgo biológico, la bioseguridad y los elementos de protección personal en la atención prehospitalaria. Primero que todo, siempre habrá un riesgo biológico muy amplio.
Por eso, entre las múltiples definiciones de riesgo, se puede describir como la probabilidad de ocurrencia de un evento, pues no esperado en este caso. Y en ese orden se puede definir también como riesgo biológico la probabilidad de infectarse con un patógeno durante una actividad usualmente laboral. El riesgo biológico se convierte también en un componente permanente de la atención prehospitalaria. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones está presente también en las atenciones. Siempre debe ser valorado y controlado. También, sin embargo, para evaluar su presencia y establecer su control, se debe tener en cuenta las formas y condiciones de transmisión del patógeno, en este caso cuando hablamos de riesgos biológicos. Bueno, hablemos del aseguramiento de la escena. Y cuando estamos hablando del aseguramiento de la escena, es un principio fundamental para acceder a la zona de impacto en la que la emergencia se ocurrió. ¿Y cuál es el patrón? Es evitar que los eventos adversos tengan efectos secundarios que puedan afectar al personal de seguridad, el socorrista y el de atención prehospitalaria, que acudan a prestar asistencia a las potenciales víctimas. El concepto de organización del entorno en el lugar del accidente se entiende como el procedimiento previamente establecido que tiende a proteger la vida e integridad física de los auxiliadores. Para eso vamos a necesitar unos recursos. ¿Cuáles recursos? La disponibilidad y el uso de los recursos necesarios para el aseguramiento del área. De esta depende la capacidad propia de respuesta del equipo de trabajo, las condiciones del área y las posibilidades reales de un uso de ambientes externos. Sin embargo, se sugiere disponer también de algunos elementos básicos que vamos a ver a continuación, tales como serían las luces giratorias o las intermitentes, las linternas para el control de tráfico, el traje completo manga larga con bandas reflectivas o chalecos reflectivos, los conos de señalización, las cintas de señalización, las torres de iluminación portátiles, que eso es para la ambulancia. Pero ¿cómo se describe el proceso antes de llegar a la zona de impacto? Las acciones de prevención deben comenzar desde el desplazamiento mismo de las personas o grupos de atención de emergencia. Hay acciones previas de preparación que pueden inducir a reducir el riesgo de emergencia. Primero, identifique el porte de emblema, identificación, ¿sí? Pues la identificación es cuando usted porta los emblemas y las prendas que identifican claramente las características del grupo de respuestas y el uso del distintivo de misión médica para los vehículos asistenciales, así como la uniformidad de la tripulación, su documentación, el seguimiento de las normas establecidas para vehículos de emergencia, el color, la señalización, las luces de emergencia y el uso de la indumentaria adecuada según el terreno. Estas son algunas medidas que pueden reducir el riesgo inherente del desarrollo de operaciones, ¿sí? Sobre todo en el terreno. Pero hablemos de la autoprotección. La autoprotección nos habla de la integridad del personal de atención prehospitalaria. Es una prioridad en el manejo de las operaciones de emergencia. Antes de llegar al lugar del evento, se debe verificar la permanencia, la presencia o no de otras entidades de socorro, de la seguridad o los grupos también comunitarios. Hay que siempre verificar antes de llegar, así como hacer una estimación visual de las condiciones del terreno y la presencia de posibles riesgos asociados. Hay que verificar porque no siempre se puede entrar a todos los terrenos. Al llegar a la zona de impacto, la atención de un evento deberá estar basada siempre en proteger, en informar y socorrer, utilizando en primer lugar todas las medidas de protección a los afectados, con el fin de evitar aumentar sus lesiones. La valoración inicial. Al momento de llegar a la zona de impacto, el responsable o coordinador del equipo debe realizar una inspección rápida del lugar para evaluar la naturaleza del evento,
las condiciones de seguridad del entorno y la magnitud estimada, y hacer el inmediato el respectivo reporte al centro regulador o la central de comunicaciones ante la presencia de otras entidades. Se debe apoyar la coordinación interinstitucional y ponerse a órdenes de la coordinadora de acuerdo con la capacidad de respuesta y la competencia específica. Después de hacer esta revisión y valorar también el terreno, debemos siempre hacer inmediato de hacer el respectivo reporte ante la institución. La capacidad de respuesta y la competencia específica le corresponde liderar el manejo inicial de la atención de la emergencia al tripulante. Entonces deberá procurar coordinar, delegar y supervisar las acciones que sean prioritarias. Se debe instalar un puesto de avanzada y primer nivel de mando en la escena, con el fin de integrar y coordinar todos los recursos y esfuerzos de los equipos de avanzada presentes en la escena. Es muy importante la coordinación. La ubicación del vehículo de emergencia. Una vez la tripulación descienda del vehículo, si las condiciones de seguridad lo permiten, el vehículo debe ser ubicado en el lugar más seguro, tanto para el personal de atención prehospitalaria como para los lesionados y para el propio vehículo. Deben mantenerse activadas todas las señales luminosas hasta que se retiren del lugar del evento. Si el evento si el evento se presenta en una pendiente, el vehículo debe ubicarse en la parte superior. Si se trata de una curva en carretera, debe interponerse el vehículo entre el escenario y una posible fuente de riesgo, evitando bloquear innecesariamente la circulación de otros vehículos. En emergencias mayores, el personal de atención prehospitalaria debe reportarse al puesto de avanzada respectivo en la zona de impacto o área crítica, y el vehículo debe ubicarse en la zona central de transportes en la área táctica a la espera de ser llamado para la evacuación de lesionados. Debe, por lo tanto, evitarse una concentración de vehículos en la zona de impacto, pues esto empeoraría toda la labor de coordinación y el sitio de emergencia. Por eso es muy importante no hacer tanto tráfico entre los mismos vehículos de emergencia en una misma área, y deben estar muy coordinados para evitar este tipo de inconvenientes. La delimitación y la señalización es la labor de identificación del área de riesgo, y esta debe ser realizada por el conductor usando señales luminosas, conos, cintas o banderas reflectivas, y procurando dejar acceso a otros vehículos de emergencia. La delimitación debe contemplar la zona de impacto o área crítica. En este caso, digamos que el puesto de avanzada es el que debe estar más pendiente de cómo hacer la señalización según cómo se presente la escena. Las funciones del personal. La intervención en la zona de impacto debe coordinarse con todas las entidades que hagan presencia en la misma para atender el evento, y en ocasiones suele haber más recursos de los necesarios en comparación con la magnitud del evento. Deben aplicarse en todo momento las normas de bioseguridad, tanto como para la tripulación como para los lesionados principalmente. La bioseguridad es muy importante. El control de tránsito y el orden público compete a los organismos de seguridad del Estado, por lo que su función debe limitarse a prestar apoyo en caso necesario, sin pretender desplazar su función. Si se trata de la primera tripulación, deben asignarse funciones precisas a los tripulantes, de manera que puedan cubrirse las acciones prioritarias, pues las acciones prioritarias que estén en ese caso en espera del apoyo de otras entidades. Una vez llegue el apoyo, se pueden mantener las funciones que se detallan a continuación, pues vamos a distribuir también el área para cada entidad o cada unidad.
dependiendo, claro está, de la cantidad y calidad de apoyo que llegue al sitio del evento. Se debe también confrontar o conformar a la central de comunicaciones la necesidad o no de apoyo adicional. Debemos saber si debemos pedir más o no entidades que nos colaboren. Para evitar la congestión también en el lugar y la duplicación de esfuerzos, no necesitamos esfuerzos que no sean necesarios, sino explícitamente los que se están requiriendo. Digamos que la evaluación de riesgos que debemos tener en cuenta siempre al evaluar los riesgos existentes en un lugar de emergencia. Se debe tener en cuenta tanto el evento en sí mismo como las condiciones de tráfico, los espectadores y sobre todo las vías de acceso, también muy importante. Asimismo, pueden darse otros riesgos asociados y amenazas conexas, pues tales como el riesgo eléctrico, el riesgo químico, el riesgo biológico, la amenaza de incendio o explosión también, la amenaza de origen atrópico. Es muy importante verificar ese tipo de riesgos y de la evaluación de los riesgos como se vayan presentando. El control de riesgos asociados es el factor de riesgo y amenazas conexas. También dependiendo de los riesgos asociados de los factores de riesgo y amenazas, se debe determinar la competencia para controlarlos si se considera competente para todos los riesgos existentes y cuenta con el equipo necesario. Siempre verifiquemos si contamos con todos los riesgos. Eso es muy importante. Pero ahora vamos a ver la bioseguridad y la asepsia, que es muy importante. La bioseguridad y la asepsia, siempre en la atención prehospitalaria el personal está expuesto a diferentes factores de riesgo biológico, como son el contacto directo o indirecto, permanente o temporal con material orgánico proveniente de la atención de pacientes, la sangre, los fluidos corporales, la secreción y los tejidos y por la manipulación de instrumental contaminado. Estas situaciones conllevan a exposición a riesgos biológicos de diversas etiologías, entre las que merecen destacarse la hepatitis, el VIH-Sida, no solo por los efectos sobre los individuos, sino también en el campo de la salud pública. Y en el caso ámbito prehospitalario es este personal de salud el que tiene el primer contacto con los pacientes, convirtiéndose en los principales vectores de transmisión de microorganismos infecciosos a huéspedes susceptibles. Y en ello radica la importancia de la educación del personal, proporcionándoles las herramientas para brindar atención en salud y calidad y sin riesgo, sobre todo, que es muy importante. Digamos que el ciclo de la transmisión de las enfermedades se pueden, por medio de algunos microorganismos que están presentes en la piel y en el tracto respiratorio, intestinal y genitourinario. Estos microorganismos son llamados flora normal, otros no se encuentran, por lo cual no se puede regular en el cuerpo humano o usualmente están asociados con enfermedades. Estos microorganismos se conocen como patógenos. Todos los microorganismos, incluida la flora anormal, pueden causar infecciones o enfermedades si existen ciertas condiciones. Por eso es muy importante siempre la protección personal, porque pues estas floras siempre están presentes. Los componentes del ciclo de transmisión de enfermedades puede ser un agente infeccioso, que es el microorganismo, y este que puede causar infecciones. Sí, entonces, ¿cuál es el manejo de materiales peligrosos? ¿Sí? ¿Cuáles son los materiales peligrosos? Todos los materiales peligrosos son de fundamental conocimiento para, digamos, los que estén interesados en la seguridad de la vida y los bienes. En el desarrollo industrial han incrementado el uso de una gran variedad de sustancias y productos en cuya estructura o composición se encuentran
explosiones, derrames y fugas y de víctimas a causa de estos incidentes. Por ello, se hace necesario que el personal de la salud de atención prehospitalaria se capacite siempre se entrene y desarrolle habilidades y esfuerzos y destrezas, ¿listo? Es muy importante. El reconocimiento y la identificación de los materiales peligrosos. El primer problema a resolver es un incidente a verificar la respuesta de peligroso. Hay dos formas de hacerlo. Una reconociendo y la otra la identificación. El reconocimiento es observar ciertos elementos que estén presentes en la escena de manera que se pueda concluir la, la posible existencia de uno de estos riesgos. Pero pues sin poder también obtener su nombre, se puede reconocer por la naturaleza del incidente, el aspecto del contenedor, las placas, ¿sí? Diamante, bueno, todo ese tipo de... Son materiales altamente riesgosos. Las nociones básicas de la toxicología es para el material peligroso también que pueda ocasionar daño. Debe ponerse en contacto con el cuerpo a través de los ojos, la piel, el tracto respiratorio y el tracto digestivo. Debemos evitar este tipo de toxicología porque pues eso nos va a afectar a nosotros, entonces usar tapabocas, usar las monogafas, la cofia, usar las gualdrapas o en este caso las polainas, usar el uniforme con antifluidos, usar la bata, usar los guantes, todo el uniforme completo para evitar este tipo de riesgos biológicos altamente toxicológicos. Por eso digamos que vamos a entrar a la clasificación de los pacientes. Pero ¿cuál es la clasificación de los pacientes? ¿A qué se refiere este tema? La característica de nuestro país y su estado de desarrollo industrial y social hacen que se encuentre sometido a amenazas de tipo natural, tecnológico y antrópico. Estas ocasionan situaciones de emergencia o emergencia que generan traumatismos de orden económico y social que afectan al estado y a las condiciones de salud de la población expuesta, debido a los efectos que generan en las personas, los recursos, los procesos y las alteraciones del medio ambiente. ¿Cuál es el origen y la definición del triage? El triage es un término de origen francés. Significa seleccionar, escoger y priorizar. Cuando hablamos del triage aquí pues, en castellano, estamos hablando de una capacitación que tenemos que recibir para poder conocer el estado hemodinámico de un paciente. ¿Cuál es el estado hemodinámico de un paciente? Pues son los signos vitales para saber cómo se encuentra en ese momento el riesgo de este paciente. Por eso cuando se ingresa a una urgencia, lo primero que hacen es verificarle los signos vitales y el triage. Vamos a ver una imagen aquí de cuáles son los... Bueno, hay que tener claro cuáles son los signos vitales y sus estados normales. Entonces vamos a ver una imagen y espero que ustedes puedan copiar de ella o tomarla. Vamos a ver. Aquí la vamos a compartir. Lo importante que es que todos tengamos conocimiento de cuáles son los signos básicos. Los signos básicos en este caso comprenden de la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la saturación. Tienen unos rangos
Pero no. Bueno, los niveles del triage en este caso son los distintos niveles a los que debe ser realizado el triage y están directamente relacionados con la organización de la cadena de socorro, obedeciendo cada nivel al establecimiento de cada uno de sus eslabones. Digamos que la preparación del hospital para la recepción de los lesionados es una serie de actividades que deben ser llevadas a cabo en el hospital a la llegada de los lesionados. Un procedimiento aplicable en estos casos es el llamado de triage, que nos permite una recepción, valoración y clasificación de los lesionados para su ubicación en las áreas de expansión hospitalaria, evitando así una mayor gestión de las zonas internas ya ocupadas por otros pacientes previamente. Entonces, ya cuando hace el ingreso los pacientes, que en este caso vienen pues en una emergencia, deben ser ubicados por el hospital, preferiblemente en una misma zona. La zona de triage hospitalario debe ubicarse en la vía de acceso al área de urgencias, donde debe realizarse el procedimiento de triage necesario por el médico. Sí, el triage en este caso aquí en Colombia lo maneja un jefe de enfermería. Luego los lesionados pasan a cada una de las áreas de expansión previamente establecidas en el plan de emergencia hospitalario y debidamente señalizadas con franjas de colores que las ubiquen claramente con el fin de recibir tratamiento definitivo de acuerdo con sus lesiones y el nivel de complejidad de la entidad de la salud que recibe en este caso esta urgencia. La atención a los lesionados y su clasificación resulta a menudo difícil tratar de asignar prioridades, sobre todo estando frente a un gran número de lesionados, pues se corre el riesgo de orientar los esfuerzos tratando de salvar un lesionado crítico, pues posibilidades de supervivencia o con pocas posibilidades de supervivencia, mientras otros menos críticos hubiesen podido sobrevivir con intervenciones simples, tales como despejar las vías aéreas, controlar una hemorragia o prevenir el shock. El procedimiento del triage implica decisiones complejas, las cuales deben ser tomadas por el personal altamente entrenado. El personal de salud debe estar preparado para afrontar los problemas de tipo psicológico que se sabe ocurren tanto a los lesionados y afectados en general como al personal de la salud y socorro que le presta auxilio. La utilización de procedimientos sencillos y uniformes, sobre todo económicos en recurso humano y material, deben dar como resultado la disminución de la mortalidad. A continuación se plantea también pues qué tipos de lesionados en teoría deben ser clasificados dentro de cada color y sus normas de manejo. ¿Cuáles son los principios generales en la atención de los lesionados? Uno, salvar la vida es la prioridad. Dos, aplazar actividades electivas de mayor complejidad. Tres, simplificar al máximo los procedimientos, o sea, menos procedimientos, pero efectivos. Cuatro, asignar funciones a todo el personal de la salud y de socorro, o sea, delegar funciones. Cinco, llevar registros en forma adecuada. 6. Informar oportunamente al puesto de mando unificado. Esto será mucho más general, digamos que son los principios generales que se buscan en la atención hospitalaria. El registro de la información, en este caso, es el registro adecuado de la información que se logra mediante el establecimiento de una cadena de información, el mecanismo conocido y aprobado por las entidades de salud, socorro y seguridad, los responsables del manejo y la atención en situaciones de desastre y de amplio conocimiento por los medios de información masiva. La solución de las complicaciones
que pueden presentarse durante los casos de múltiples víctimas en los cuales se requiere la realización del triage. Pueden ser como la solución, la inadecuada clasificación de los heridos, tanto de acuerdo con su categorización como la priorización. Sería una buena solución. La forma de corregir esta situación es asignando durante la emergencia a la persona mejor entrenada para realizar el triage. No aplazando o haciendo aplazamiento de actividades selectivas, porque en este caso el aplazamiento de las actividades genera un mayor riesgo. Por lo anterior, procedimientos, digamos, aplazables, como la localización de las férulas de yeso y realización de suturas, deben diferirse hasta controlar la emergencia. El ineficaz registro también colectivo de datos. Vamos a hablar de la vía aérea. La vía aérea en el ámbito hospitalario o prehospitalario, mantener la vía aérea abierta y permeable a un flujo de aire es una de las primeras prioridades dentro de la secuencia de manejo del paciente, tanto en emergencia médica como en trauma, en accidentes vehiculares mayores a más del 50% de los pacientes que presentan un trauma cráneoencefálico y más del 90% de las personas expuestas a explosiones y conflictos armados. Estos presentan lesiones encefálicas en las que la lesión cerebral difusa es extremadamente frecuente. En la confusión cerebral clásica que hace parte de la lesión cerebral difusa, la pérdida de la conciencia puede durar minutos, inclusive horas, digamos, para no comprometer la permanencia de la vía aérea por obstrucción de la lengua al caer atrás sobre la laringe. Una vez se haya asegurado el área y se conocen también las características de la escena, se procede a realizar la valoración y manejo de la vía aérea, teniendo siempre presente la posibilidad de la lesión cervical en los pacientes con antecedentes de trauma. Durante la emergencia médica puede ser las difuntas o las difusiones ventilatorias en procesos pulmonares obstructivos que son muy comunes, las crisis asmáticas también o las emergencias cardiovasculares y cerebrovasculares también pueden requerir un manejo avanzado de la vía aérea. Hay un manejo básico y un avanzado. Bueno, en este caso hay que tener un conocimiento básico y claro de la anatomía, ¿sí? De esta y de la fisiología de la oxigenación, la vía aérea que está conformada por la nariz, la boca y su composición posterior al nivel de la laringe. La nasolaringe y la orofaringe están comunicadas y permiten acceder a la vía aérea a través de estos métodos o mecanismos tanto básicos como avanzados. La lengua cuyos principales componentes musculares están insertados en la mandíbula puede obstruir la porción inicial de la laringe y la laringe, la faringe y laringe, especialmente en casos de inconsistencia por pérdida del tono muscular, puede ser.
La vía aérea es lo más importante porque de allí usted puede, al mantener a un paciente con vía aérea, usted puede pues mantener cualquier tipo de situación, desde un trauma hasta una hemorragia. Por eso, lo primero que debemos verificar es la vía aérea permeable. Los recursos necesarios para la atención de pacientes con problemas de la vía aérea son cánulas nasofaringeas. Estas cánulas orofaringeas también establecen una comunicación libre entre la boca y la base de la lengua y están diseñadas para mejorar la ventilación a través de la boca en pacientes inconsistentes sin reflejo pues, nauseoso, náuseas. Es decir, es un previdente, también hay que tener mucha precaución porque ellos no sienten, estos pacientes cuando pierden la conciencia, no sienten el ahogamiento. Entonces, por eso es muy importante mantener con las cánulas la vía aérea permeable. ¿Qué medicamentos se pueden utilizar? Se debe recordar que el uso de medicamentos para mejorar las condiciones durante las maniobras, en este caso la laringoscopia, la intubación o la inducción de secuencia rápida o ágil, no está permitido para el personal no médico. En nuestra legislación, además, no existe tampoco la evidencia de la utilización de fármacos en el área prehospitalaria para que disminuya las complicaciones. ¿A qué hace referencia? Pues que en el ámbito de prehospitalización, las atenciones que son los APH no tienen la legislación para manejar medicamentos como el midazolam, el fentanilo, o medicamentos como el rocuronio o el becuronio, que son medicamentos de sedación profunda para intubación. Entonces no se ve la intubación en la zona de emergencia. Lo que se ve es que se hace una reanimación básica, lo que se ve es que no se puede hacer una intubación. Entonces, por eso es muy importante tener claro que pues usted como tripulante de una ambulancia no va a intubar. Bueno, a menos de que lo haga un médico y lo haga de urgencia, ¿no? Estamos hablando desde el tripulante de APH. Los efectos adversos farmacológicos son las secuencias de inducción con medicamentos que pueden presentar muchas complicaciones si no son bien manejadas y es necesario siempre usar medicamentos de acción corta y preferiblemente tener medicaciones para referir los efectos, revertir estos efectos o para reanimación también en caso de presentar un ritmo letal. Sí, como la adrenalina puede ser, sí, en caso de un paro cardiorrespiratorio. Es muy importante contar con estos medicamentos que puedan revertir el efecto. Bueno, la reversión de una sedación con benzodiazepinas puede realizarse con flumacenil, que es muy importante para pues, estas benzodiazepinas hacerle una reversión. En el tema de la intubación se utilizan bastante medicamentos, por eso no se permiten así sin uso controlado. Bueno, la ventilación traqueodendotraqueal, sí, percutánea, está también digamos, el detallado de la vía aérea cuando hablamos de la elevación de la mandíbula y que se cierra la boca y tracciona también los elementos de la hipofaringe por acción directa de las inserciones de la lengua en la mandíbula. Eso es un bloqueo con la lengua y es mucho más difícil también cuando se necesita hacer una intubación. Entonces hay que verificar. El manejo de la vía aérea es un procedimiento crítico en la medicina de emergencias y mucho más en la atención prehospitalaria. El complementar adecuadamente dicha intervención requiere realizar una lista de complejas actividades al contar con un flujograma.
Cuando hablamos de temas ya cardiovasculares, cuando hablamos de la reanimación cardiopulmonar y el DEA, el desfibrilador externo automático. La reanimación cardiopulmonar y el DEA, hablamos de las enfermedades cardiovasculares que continúan teniendo una alta prevalencia en nuestra sociedad y la muerte atribuida a esta patología sigue sobre todo ocupando los primeros lugares. Se calcula que hasta un 60% de los pacientes que presentan por primera vez manifestaciones de enfermedad coronaria lo harán con un evento coronario agudo y muchos de ellos debutarán con colapso súbito secundario a un paro cardiorrespiratorio. Todos los equipos en salud dedicados a la atención de pacientes en el área prehospitalaria APH deben tener las habilidades y destrezas para atender a los pacientes en paro cardiorrespiratorio y la capacidad de estabilizarlos mientras son llevados a nivel de atención hospitalario. Pues en este caso se debe mantener en la reanimación que será de 30 masajes compresivos por 2 ventilaciones. Se debe realizar, como estamos hablando de una atención médica, ya sea una TAMP o una TAP, la básica o la medicalizada, con el oxígeno y con el resucitador manual, con chorro de oxígeno vamos a dar las 2 ventilaciones y las 30 compresiones o masajes cardiorrespiratorios. Lo primero siempre para poder hacer un masaje cardiopulmonar es asegurar el área. Eh, en todos los casos, cuando los miembros del grupo de APH llegan al sitio donde está ubicada la víctima, deben asegurar el área, verificando que es segura para ellos y para el paciente. La causa del RCP puede ser considerada de la inhalación de sustancias tóxicas de la PCR, quemaduras eléctricas o como consecuencia de un trauma en diversas situaciones. La víctima debe colocarse en posición supina sobre una superficie rígida, evitando posiciones de Trendelenburg o Semiteoan. Y si el paciente se encuentra en una cama de colchón blando, considerar colocar una tabla rígida detrás de él, que abarque toda la espalda del paciente para evitar lesiones osteomusculares, sobre todo durante las maniobras de reanimación cardiopulmonar, porque van a utilizar bastante firmeza, la firmeza torácica. En su defecto, debe colocar al paciente en el piso si las tablas no existen, si no tenemos tablas. ¿Cómo hablamos y cuando hablamos de la desfibrilación? Eh, digamos que la desfibrilación automática, externo automático, son equipos que cuentan con un microprocesador que le permite analizar el ritmo del paciente y mediante un complejo algoritmo en su programación determinar al tiempo de ritmo y si es susceptible de desfibrilar o no. Su uso solo se indica en situaciones de paro cardiorrespiratorio, ya que hay pacientes con ritmo de TB con pulso que requiere otro tipo de tratamiento para normalizar su ritmo. Si un paciente con taquicardia ventricular con pulso es conectado al día, el equipo determinará que hay que desfibrilar, pues al encenderlo asume que se está en una situación de paro cardiorrespiratorio. La desfibrilación eléctrica no sincrónica de un paciente con una taquicardia ventricular con pulso puede desencadenar en ritmos malignos de paro y la tecnología de análisis del ritmo empleada por el día es similar a la empleada en los cardiodesfibriladores o implantes como son los marcapasos. La reanimación pediátrica
En este caso, cuando hablamos de la reanimación pediátrica, la incidencia anual de paro cardiorrespiratorio pediátrico hospitalario ha permanecido estable en los 20 años, con 100.000 personas. Es más común en sitios no públicos como la residencia y es más común también en las edades provenientes de 2 a 9 años. Sí, y también de 6 a 12 años, siendo la mayoría en el sexo masculino, que es la que más presenta este tipo de paros de niños. La reanimación básica, en este caso, que los recursos necesarios, en este caso debemos tener también en cuenta que si se encuentra en un colchón blando, toca colocar sobre eh, una tabla rígida para que podamos hacer las maniobras que en este caso solicitamos sobre el tórax. Recuerda que en este caso las compresiones cardíacas se utilizan los ambos pulgares cuando estamos hablando de niños o neonatos y será de 30 por 2, 30 compresiones por 2 ventilaciones. Si hay 2 reanimadores, entonces será 15 por 2 y realizar estos ciclos hasta completar 2 minutos. Luego de esto, el paciente deberá usted llamar o pedir ayuda también a la línea 123 aquí en Colombia, que es la línea de emergencias. Y de esta manera aquí en Colombia se maneja así. Bueno, muy importante tener en cuenta que el tripulante, el de APH, tiene que tener también una práctica en canalización de venas. La canalización de venas, en este caso, es un procedimiento invasivo muy frecuente en el mundo y es la canalización de venas periféricas, aunque la mayor parte de esos procedimientos es realizada por personal de enfermería, la habilidad para su ejecución es esencial, sobre todo en la formación médica, tecnológica y técnica del profesional de emergencias. El acceso al sistema vascular en el ámbito prehospitalario se puede hacer también principalmente a través de accesos venosos, también la vía intravenosa. El procedimiento, como ya se menciona, también es una técnica invasiva que permite disponer de una vía permanente o el acceso al árbol vascular del paciente, que en este caso es para suministro de medicamentos y poder mantener en este caso al paciente. Dios mío, de esta manera vamos a finalizar el día de hoy esta capacitación. Vamos a dar por finalizada y agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado. Síganos en las redes sociales, denle like y guarden este video para compartir y aprendamos sobre la atención prehospitalaria. Un saludo.